tomar asiento. Nuestro hermano Jeff está fuera de la ciudad, está juntamente con el pastor de misiones en Perú. Entonces, por esa razón no está hoy con nosotros. Obviamente, cuando regrese seguiremos con el estudio de Lucas que hemos iniciado. Quisiera que vayan al libro de Santiago, capítulo 5. Y hoy estaremos hablando de la fe que, cuando es verdadera, es sumamente poderosa. La fe verdadera es poderosa. Interesante que nuestro hermano Jeff estaba hablándonos de la fe de María, ¿verdad? Y cómo nos habló y nos retó la semana pasada, si ustedes recuerdan, en cuanto a esto. Yo no sé si alguna vez usted ha usado la expresión que muchas veces algunos usan. Dicen algunos: tenga fe y le va a ir bien. Tenga mucha fe que todo va a salir bien. El asunto es fe en qué. Porque muchas veces pensamos que solo decir esto va a ayudarnos. Y realmente vamos a aprender hoy que en realidad, en el contexto que vamos a ver esto, es una fe poderosísima y tiene que ver mucho con la paciencia. Santiago, en este libro, se está dirigiendo a un grupo de hermanos que están sufriendo. Quisiera que vayan al primer capítulo para que veamos un poco del contexto, porque él está escribiendo a un grupo de hermanos que están dispersos, específicamente judíos. Muchos de ellos posiblemente no lo eran. Sin embargo, él primordialmente se dirige, como lo dice aquí en el primer capítulo, versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, Santiago está escribiendo a unos hermanos que están pasando por muchas dificultades. No nos dice específicamente, pero si usted lee toda la carta se va a dar cuenta que también había problemas entre los hermanos y él a veces tiene que corregir estas cosas, enseñarles que deben seguir hacia adelante. Y en esta porción vamos a ver algo, porque él les escribe en cuanto a tener paciencia. Y quizás es una de las cosas que al Hijo de Dios nos cuesta mucho aprender, ¿verdad? Muchas veces oramos a Dios y decimos: Señor, dame paciencia, ¿verdad? Y cuando oramos esa oración, tenga cuidado, porque lo que le va a llover van a ser pruebas, porque es la forma en que Dios nos enseña. Estos hermanos estaban dispersos, no estaban en su propia tierra, y lo que eso puede implicar muchas veces trae muchos conflictos, situaciones diferentes en cada situación o en cada hogar, y esto producía muchos problemas entre ellos. Sin embargo, Santiago les recuerda que es una bendición. El problema básico por qué estos hermanos quizás estaban sufriendo se debió a la persecución. Y obviamente Pablo les escribe, o más bien Santiago les escribe, que es una bendición el poder sufrir por el Señor. Él enfatiza esto también al final de la carta, como lo vamos a ver hoy, el asunto de tener paciencia en medio de aflicciones y situaciones muy difíciles. Es muy posible que cuando Santiago escribe esta carta a los hermanos y él al leer, y estos hermanos al leer esta carta, recibieron consuelo, recibieron paz, solaz, se sintieron muy esperanzados, descanso, después de leer lo que el apóstol escribe a estos hermanos. Y esa es mi oración, que hoy nosotros al leer esto y estudiarlo salgamos animados, porque yo creo que cada uno de nosotros, además de los conflictos y situaciones en las cuales nos podamos encontrar, siempre vamos a encontrar situaciones difíciles. Algunas de ellas quizás nosotros mismos no las buscamos, pero en la mayoría de los casos suele pasar que estamos en medio de algo que tenemos un control absolutamente nada nosotros podemos hacer. Dios está en control, decimos, y así es. Sin embargo, a veces queremos un poco controlar las cosas, pero espero que salgamos animados. En primer lugar, lo que quiero que vean es que la fe en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo va a producir paciencia. Si yo estoy confiando, si yo estoy depositando mi confianza que el Señor viene, eso me va a producir a mí paciencia como hijo de Dios. La paciencia es una característica del Hijo de Dios.
Y vamos a ver algunas cosas en cuanto a esto. Note que en el capítulo 5, empezando en el versículo 7, les dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Entonces Santiago va a conectar lo que va a enseñarnos ahora con lo que él habló anteriormente. Por eso el versículo dice: por tanto, hermanos. Es decir, él habló algunas cosas, en este caso difíciles, y en eso nos va a ayudar entonces a conectar lo que él quiere enseñarnos. No se preocupen, les dice, por el asunto de lo que está pasando. Aún más, vamos a leerlo para que tengamos el contexto de lo que él está diciendo, porque había un problema con algunos hermanos de dinero, y estos hermanos, en vez de ser ayudando a otros y todo, parecía que estaban tomando ventaja de muchos otros, como suele pasar. Versículo 1 dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están carcomidas de polilla, comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no se hace resistencia. Por tanto, hermanos, noten que el Santiago les está animando porque hay una situación aparentemente bien difícil. Los que más tenían, y como él habla, empezando en el versículo, les dice: ricos, llorad ahora porque ustedes van a pagar las consecuencias de lo que están haciendo. Estos tenían más y estaban tomando ventaja de aquellos obreros que venían y trabajaban, y con el sudor de su frente se ganaban su salario de un día, y estos eran muchas veces engañados, no se les pagaba. Y no era porque no tuvieran, pero simplemente porque estos querían más. Un problema que podemos ver en todo lugar: avaricia. Y es lo que está pasando aquí. Es interesante que el apóstol no empieza a dar una fórmula de cómo arreglar la situación, y por eso él empieza diciendo en el versículo 7: por tanto, hermanos, tened paciencia. Es muy importante lo que Santiago hace aquí, porque no es algo aislado. Él les está hablando del de tener paciencia en tratar con personas que estaban oprimiendo a otros, o ellos mismos estaban siendo oprimidos. Este es el contexto. Y dice: tened paciencia. Ahora, esa palabra tened es algo fuerte, es de urgencia, es un mandato. Ahora, en el Nuevo Testamento, vayan a Gálatas capítulo 5, porque en el Nuevo Testamento se nos enseña que la paciencia es parte del fruto del Espíritu Santo. Entonces, imagínense, Santiago no les está pidiendo algo que no puede ser llevado a cabo. No les está pidiendo algo que pudieran decir ellos es sumamente difícil. Posiblemente en el contexto en que ellos estaban podría ser difícil, pero no era imposible. Gálatas capítulo 5, versículo 22: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. En otras palabras, el Hijo de Dios, paciente, que le sobra, por así decir, la paciencia, es uno que está controlado por el Espíritu Santo de Dios. A veces, cuando hablamos de nosotros mismos, muchas veces decimos: bueno, yo la verdad soy un hombre bastante paciente. Yo soy muy paciente, pero cuando ya llega el punto, reviento. En otras palabras, llego hasta cierto punto y ahí me convierto en uno carnal. Santiago está retando a estos hermanos en una situación sumamente difícil. Se están aprovechando de muchos de ellos. Están viviendo en medio de una injusticia muy obvia, pero él les dice: tened paciencia. Saben, también es una cualidad que debe adornar la vida cristiana, la paciencia. Vayan al libro de Colosenses capítulo 3. Pablo, escribiendo a los hermanos de Colosas,
les dice aquí en el capítulo 3, en el versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y note lo que sigue después, soportándoos unos a otros. Ay, no me aguanto al hermano. Te falta paciencia, hermano. Por eso Dios te dio a ese hermanito, al cual muchas veces ni puedes ver en pintura, como a veces decimos. Wow. Tened paciencia. Además, uno puede aprender que la paciencia es un atributo de nuestro Dios. En el libro de Romanos, capítulo 2, como en muchas otras partes de las Sagradas Escrituras, ustedes van a encontrar pasajes de los cuales nos habla que Dios, una de sus características, uno de sus atributos divinos, es el hecho de que es un Dios paciente. En el capítulo 2 de Romanos, versículo 4, específicamente Pablo escribe y dice: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Dios es un Dios paciente por excelencia. Él es paciente. Si no, piense por un momento, ¿dónde estaríamos? En primera de Pedro, capítulo 3, lo mismo dice el apóstol Pedro, capítulo 3, en la primera carta, versículo 20. Mire lo que dice, primera de Pedro, capítulo 3, en el versículo 20, dice: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Por más de 100 años el Señor esperó que el pueblo se arrepintiese, porque Él iba a destruir el mundo. Iba a venir un diluvio, y Él esperó, y esperó, y esperó, y esperó. Y uno podría decir, se le agotó la paciencia y por eso vino la lluvia. No. Ocurrió lo que Él dijo que iba a hacer. Entonces, Dios es un Dios paciencia. Esta paciencia es posible que usted y yo, como hijos de Dios, la podamos ejercer. Esto es lo que Santiago va a enseñarnos. Esto es lo que Santiago quiere decir. En otras palabras, lo que Santiago dice: se encuentran en medio de una situación horrenda, difícil. Pero en esta situación, Dios quiere que aprendamos la paciencia. Ahora, noten lo que Él va a hacer, porque nos va a ayudar a enfocarnos cómo es que podemos ser pacientes en medio de una situación difícil, porque el enfoque no está en lo que está sucediendo o pasando, sino en este caso, regresando a Santiago, Él les va a decir que el enfoque tiene que ser en el Señor. Por tanto, versículo 7, hermanos, tened paciencia hasta la venida. La expectativa en la segunda venida de Cristo va a producir paciencia. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que el Señor viene? Yo le voy a ser franco, cada vez que soy invitado a predicar en inglés, me tiembla todito. Y mi primera reacción es: no, gracias. Hay muchos predicadores, hay increíblemente siervos de Dios que podrán hacer un trabajo increíble. Y eso fue lo que recientemente dije a una iglesia que nos invitó a su servidor y a mi esposa para que fuéramos a dar una conferencia del matrimonio aquí en la ciudad. Y me dijeron: no, queremos. Y desde ese entonces, cuando veo que es obvio lo que Dios quiere, yo empiezo a pensar lo mejor en este caso, y hasta puedo orar que el Señor venga. Porque si el Señor viene, ya no tuve que hacerlo. Pero notan mi motivación: egoísta, orgullo. Porque yo quiero que el Señor venga para que yo no tenga que hacer eso. Algunos quieren que el Señor venga para no pagar las deudas. Otros quieren que el Señor venga porque ya no aguanto esta situación en la cual yo me encuentro. Estos hermanos quizás tendrían una motivación increíble para desear la venida del Señor. Pero lo que Santiago está haciendo es: esta oportunidad que ustedes tienen, quiero que se enfoquen en Él. Santiago les anima a no enfocarse en los problemas con las personas de apariencia rica y de los ricos, lo cual era muy difícil en ese momento. No hay nada más difícil para una persona de pocos recursos ver a una persona que está enriqueciéndose vez tras vez, y muchas veces se va a aprovechar
de otros para seguirse haciendo rico. Es una realidad que ocurre en muchos de los países que uno conoce, y si usted puede leer un poco y darse cuenta de la miseria en que viven muchos seres humanos, si usted estudia bien, siempre hay algunos que están aprovechándose de esa miseria para seguirse haciendo ricos. Y esta no era la excepción en este caso. Pero lo contrario les dice: enfóquese en el hecho de que el Señor viene pronto y estas cosas se van a terminar. Tened paciencia hasta la venida del Señor. 3 veces Santiago les recuerda en esta porción de que el Señor viene, y se lo dice 3 veces. Aquí en el versículo 7 que acabamos de leerlo, en el versículo 8 también vosotros, dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. En el versículo 9 lo vuelve a repetir: para que no seáis condenados, he aquí el juez está delante de la puerta, hablando de él viniendo. Entonces él les ayuda a enfocarse. Esto no es nada en comparación al hecho de que nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Señor viene pronto. Y eso es lo que está tratando de hacer el apóstol. Esta es la esperanza bienaventurada del creyente. El Señor viene. Mire lo que Pablo escribe a este pastor joven, Tito, capítulo 2. Vayan al libro de Tito en el capítulo 2 y miren lo que él le dice en el versículo 13. Tito 2, versículo 13. Le dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. De tal forma que nosotros, como hijos de Dios, es nuestra esperanza bienaventurada. Él viene. Y eso es lo que está tratando de ayudar a los hermanos, porque cuando nosotros nos encontramos en situaciones difíciles, solemos enfocarnos en ese problema, solemos enfocarnos en esa situación y olvidamos las muchas cosas que Dios está haciendo o lo que Él nos promete de que viene pronto. En esta vida en la cual nosotros vivimos hoy, no debemos esperar que todo será color de rosa. Siempre me sorprende mucha gente que recién se casa y piensan que van a ser felices el resto de su vida. Y qué desilusión, ¿verdad? El primer año, y tal vez no el primer año, tal vez después de que la luna de miel se acaba. ¡Wow! Yo no sabía que eras así. ¡Ay, ay, 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 ay! A veces pensamos que las cosas son fáciles. A veces creemos que como hijos de Dios todo va a salir bien, aunque ande yo en desobediencia. Lo siento, así no es. Aún más quiero recordarles lo que el Señor dijo en el capítulo 16 de San Juan. Porque en Juan capítulo 16, mire lo que el Señor dice en el versículo 33. Juan 16, versículo 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces el mismo Señor Jesucristo nos habla y les dijo a sus discípulos: van a sufrir aflicción, va a ser difícil. Y la razón, sinceramente, es simplemente porque el pecado entró al mundo. Nunca fue esa la intención de nuestro Dios, pero sabemos que el hombre decidió pecar y por eso tenemos todo este relajo que hoy día tenemos. Pero por alguna razón a veces creemos que como hijos de Dios no vamos a sufrir, no debemos sufrir. No, sí vamos a sufrir. Y algunos de ustedes pueden decir: pues es cierto, algunos de esos sufrimientos se deben a mi propia terquedad. Pero si hacemos a un lado esas consecuencias que yo estoy viviendo, muchas veces pasamos por situaciones difíciles que decimos: yo no merezco esto. Pero vamos a pasar por situaciones muy difíciles, vamos a sufrir, vamos a experimentar mucho dolor por el mundo en que vivimos. Aún más, mire lo que el apóstol San Pablo dice en el capítulo 14, porque de Hechos capítulo 14, Pablo está escribiendo a los hermanos y en aquellos días él les dice aquí en el capítulo 14 de los Hechos, en el versículo 22,
o más bien vamos a leer el 21 para tener un poquito del contexto. Dice, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, si por alguna razón usted piensa que como hijos de Dios no vamos a sufrir o no debemos sufrir, usted está muy, pero muy equivocado. Y esto es lo que Santiago está ayudando a estos hermanos. A lo mejor estaban quejándose, a lo mejor estaban diciendo cosas, qué sé yo, pero él les dice y les recuerda hasta la venida del Señor. En esta porción Santiago usa la palabra paciencia 5 veces, porque eso es lo que él quiere enseñar. Esto va a producir paciencia. Esto es lo que ustedes deben desarrollar, les dice él. La idea que Santiago les da aquí es que hay que tener paciencia con las personas, pero también hay que tener paciencia en las situaciones que vamos a sufrir. Entonces son 2 cosas. A veces tenemos que ejercer la paciencia con aquellos a que amamos. Y a veces vamos a tener que ejercer paciencia con las muchas circunstancias en las cuales nosotros estamos. La gran mayoría de nosotros no tiene el lujo de escoger sus jefes o jefas en el trabajo. Y a veces decimos, ay, que el Señor me dé paciencia con este jefe. Entonces Santiago les dice, y la idea aquí es tener paciencia con las personas con las cuales me relaciono yo cada día, en cualquier situación, pero también paciencia en las circunstancias en las cuales me encuentro o me puedo encontrar en el futuro. Ahora, miren lo que va a hacer Santiago. Regresemos a Santiago capítulo 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Ahora, Él nos va a dar un ejemplo de la paciencia, nos va a dar una ilustración o varias. Una paciencia que todos nosotros podemos ejercer como los hijos de Dios. Perdón, algunos dicen, oh no, yo no puedo. Es muy difícil. Yo no puedo, de veras, soy muy impaciente. Ahora, si usted dice que soy muy impaciente, mucho tendrá que aprender. Porque ya hemos visto que es una de las características del Hijo de Dios, la paciencia. Y Él nos sigue desarrollando constantemente para poder llegar a ser hombres y mujeres sumamente pacientes. Una paciencia que podemos ejercer. Quizás una de las preguntas que muchos de nosotros nos podemos hacer es la siguiente: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que nosotros los hijos de Dios experimentemos esta paciencia? ¿Cómo lo están o cómo es el reto de Santiago para estos hermanos? En medio de una situación tan difícil, Él les dice, tened paciencia. Entonces, ¿cómo puede? Ahora, Santiago nos contesta esta pregunta dándonos la ilustración del labrador. Mire lo que él sigue diciendo en el versículo 7. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Entonces el ejemplo que él va a usar es del labrador, del agricultor. Si un hombre no es paciente, quizás nunca debe meterse a sembrar, porque es imposible que las cosas crezcan de la noche a la mañana. Ninguna cosecha aparece de la noche a la mañana. Hasta donde yo sé, por más tecnología que existe, yo sé que ahora hay fertilizantes y todo, y que en vez de ser un tomatito así, es un tomate así, en vez de ser una papaya así, le va a salir una papaya así. Es increíble lo que hacen ahora, ¿no? Y a muchas veces de mucho de lo que se consume, adquirimos también ciertas enfermedades, pero mejor no nos metamos ahí. Mirad cómo el labrador espera. Santiago le dice, ok, pongan atención, observen, fíjense, pongan sus ojos en el labrador. Él espera el precioso fruto de la tierra. Qué interesante cómo Santiago describe el fruto, precioso. ¿Por qué es precioso? No hay nada más triste que esperar y no llueve, el fruto no va a dar porque no hay lluvia.
Pero cuando ese llega, ninguna cosecha es de la noche a la mañana. Ahora, si hay mucha lluvia, puede causar que esa cosecha, ¿qué? Se pudra, se pierda. Eso es una realidad. Yo no sé cuántos de ustedes a veces se han dedicado. Yo lo más cerca a ser agricultor es tener plantas en oficina. Eso es todo. Y sí, como del fruto de otros que a veces me regalan. Y qué diferencia, qué sabor, qué exquisito, ¿no? Porque sabe totalmente diferente. Pero también mucho sol, mucho calor puede hacer que la semilla se queme, no crezca. Una helada temprana puede destruir el cultivo. Imagínense, ya están hablando de la posibilidad de que en unos días tengamos temperaturas bajo 30 grados y que puede haber un congelamiento. Así que si hay algo que está germinando, lo puede matar. Bienvenidos a Kansas City, porque tenemos de todo aquí. Se puede imaginar al agricultor esperando su cosecha. Esperando su cosecha. Miren que aquí dice, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Nuestro hermano, al estar orando, decía: gracias por la lluvia por la cual hemos orado. Algunos empezarán ahora a decir: ya, Señor, no más. Anoche, al oír las noticias, estaban hablando de posibles inundaciones, o estar advertidos en cuanto a eso. Una de las desventajas de esta área es que tenemos una tierra que es un poco barrosa, entonces no filtra bien. Y por eso la mucha lluvia ocasiona muchas veces esos problemas. Entonces, ni una cosa ni la otra, pero el ejemplo que nos está dando es esperar. ¿Cuán paciente tiene que ser el labrador con el tiempo? Ahora, noten esto. ¿Qué puede hacer el labrador si llueve o no llueve? Lo único que puede hacer es esperar. Y eso es lo que él les está diciendo aquí. Ustedes no tienen control absoluto de lo que está pasando con los ricos y los que los están oprimiendo. No tienen control. Pero si esperamos en Dios, totalmente cambia. La actitud completamente cambia. Y ese es el punto de él. Esta paciencia que el labrador tiene es la que nosotros debemos desarrollar en nuestras vidas. Una paciencia increíble. Esta espera es una espera que es segura. Viene. Puede ser, a veces hemos tenido una sequía, pero siempre viene una lluvia. Ahora imagínense que si nunca lloviera, pues ya no estaríamos aquí, ¿verdad? Pero siempre llega. Note que él dice: tened paciencia hasta la venida del Señor. Santiago dice que lo que tenemos que hacer es esperar, que tengamos paciencia, porque Él viene. Ahora, Santiago lo que hace es poner y decir: espérense, tengan paciencia, que Dios va a eliminar a estos hombres, que el problema se va a ir. No. Él los pone y les dice en una esperanza segura. ¿Y cuál es esa esperanza segura? Él viene. ¿Notan lo que está haciendo Él? Hermanos, muchas veces nosotros nos concentramos en los problemas que tenemos y qué podemos hacer para solucionarlos. Alguien dijo una vez: si tienes un problema y tienes solución, ¿de qué te preocupas? Si tienes un problema y no tienes solución, ¿de qué te preocupas? Pero nosotros, los hijos de Dios, todo problema tiene solución, aunque no haya solución, tiene solución en el Señor. ¿En dónde están puestos tus ojos? ¿En dónde está puesta tu esperanza? Dice claramente: hasta la venida del Señor. Él viene. Luego les dice otra vez, noten lo que dice aquí, porque dice: aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia, temprana o la tardía. Antes les había dicho: hasta la venida del Señor, hasta que la lluvia venga. Quiere decir, viene. Puede ser temprana, puede ser tardía. Él debía esperar hasta que ésta llegara. El labrador no puede hacer absolutamente nada más que esperar. Ahora,
Esto es lo que nos cuesta a muchos de nosotros. Porque queremos las cosas ya. Queremos que ya se solucione la situación, que ya el problema se vaya. Y por eso muchas veces nosotros mismos hacemos cosas que no debiéramos. Y en vez de ayudar en el problema, ¿qué hacemos? Lo agrandamos. Mostramos nuestra propia sabiduría en vez de esperar en el Señor. El labrador tiene que esperar. Y haciendo esto, indirectamente está poniendo su confianza en Dios. Porque Dios puede hacer que llueva o que no llueva. Y gracias a Dios por la lluvia. El labrador está dispuesto a esperar pacientemente, porque para él el fruto es preciosísimo. Cuando logra sacar esos elotes, decimos, el maíz, o esos papayas, o esos aguacates grandecitos así, que donde usted lo parte, wow, que usted quiere tener un pedacito de pan o una tortillita para ponerle ahí, ¿verdad? Wow. O esos mangos. Oh my. Ahora que mi esposa y yo estuvimos en Monterrey, México, nos dimos una comida de fruta, donde nos hospedaron. En la mañana ponían un plato de frutas, papaya y mango, naranja, melón. El melón ni lo volví a ver porque aquí lo come uno a cada rato, pero el mango, y que ya hasta se me hizo la boca agua porque ¡wow! Y la papaya, ni se diga, me decía la hermana, no se preocupe, hay más. Ah, bueno. Así es el fruto. Será muy precioso ver ese día cuando veamos a nuestro Señor. Es precioso, hermanos, cuando uno puede ver a un hermano o a una hermana en el cual invertimos mucho tiempo. Y a veces estamos un poco impacientes porque no vemos fruto. Pero de pronto empezamos a ver esa persona que empieza a dar fruto en su vida cristiana. Y qué precioso, ¿no? ¿Qué hice yo? Absolutamente nada más que esperar. Y ese es el punto del apóstol aquí, esperar. Es precioso esperar ese fruto. Pablo escribe a los hermanos que están en Galacia, capítulo 6 de Gálatas, en el versículo 9. Y mire lo que él dice, que va muy de acuerdo a lo que él está diciendo aquí, Santiago. En capítulo 6 de Gálatas, versículo 9, 6-9, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Y a veces hay esa tendencia de desmayar. Pero ¿qué les dice Santiago a los hermanos? Les dice, tened paciencia hasta la venida del Señor. Ahora, esta fe no es una fe irreal, no es una fe, tenga fe y todo le va a salir bien. No, es una fe real, verdadera, es una fe alcanzable. Note el desafío a seguir el ejemplo, porque en el versículo 8 ahora, además de darnos el desafío de ver al agricultor, dice en el versículo 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Les acaba de dar el ejemplo, la ilustración del labrador, y ahora él les dice, tened también vosotros. Después de darnos este ejemplo de la paciencia del labrador, nos reta a seguir ese ejemplo de esperar. Este desafío es en un tono de urgencia. Tened, lo dijo también en el versículo 7 donde empezamos, tened paciencia. El creyente debe esperar con paciencia la venida del Señor Jesucristo, quien de seguro va a venir. Él va a venir de la misma manera que el labrador espera pacientemente que caiga la lluvia. El Señor nos prometió venir, ¿verdad? Él dijo que iba a venir. ¿Estamos esperando? ¿Estamos esperando que Él venga? Por las caras que veo esta noche, yo lo dudo que algunos de ustedes tal vez están muy cansados, y puede ser,
Pero verdaderamente a veces actuamos como que si Él no va a venir. Les dice que afirmen sus corazones y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Él está enfatizando así la vida interior, la firmeza espiritual, la valentía del creyente. La única forma de que nosotros afirmemos nuestros corazones es por su palabra escrita en nuestros corazones. El creyente debe practicar la paciencia. Y en medio de las aflicciones es el mejor momento, es la escuela. Cuando el hermano Jeff predicó sobre el Salmo 119, en una de las porciones la tituló La escuela de la aflicción. Por alguna razón, cuando estamos en una aflicción o problema, y diríamos no consecuencia o cosecha de nuestras decisiones, no lo vemos positivamente. Sin embargo, lo es, porque Dios continúa formándonos. El creyente necesita tener la vitalidad espiritual que solo se obtiene mediante la comunión con Dios y la obediencia incondicional a su palabra. Entonces él les dice, también vosotros tened paciencia, como lo ven en el labrador, y afirmad vuestros corazones. Cuando esto no se da en la vida del creyente es cuando se deshace, se desborona o se descontrola, porque no hay esa firmeza en la aflicción. Por eso es tan importante que usted y yo sigamos desarrollando y cultivando esa relación con nuestro Señor y Salvador Jesucristo a través de su palabra, una intimidad con Él, creciendo cada día. Porque eso es lo que nos va a garantizar. Estos hermanos tienen que ser reenfocados al hecho de que no es el problema. Los problemas siempre los tendremos, las situaciones siempre estarán, pero ¿cómo es que yo respondo ante ellas? Y por eso Él les dice, tened paciencia. Ahora noten que dice, porque la venida del Señor se acerca. La razón de tener paciencia y afirmar nuestros corazones es porque la venida del Señor se acerca. Nuestro corazón es el suelo y la semilla es la palabra de Dios. Ahora piensen en esto, si Santiago en esos días escribió, la venida del Señor se acerca, ¿qué piensan ustedes hoy? Cientos de años atrás él escribió esto. Está más cerca. Pero no es cierto que a veces vivimos como si tuviéramos 30 o 40 años más aquí. Pensamos que tenemos muchos años todavía. ¿De veras? Y por eso a veces los problemas nos consumen. Las aflicciones nos destruyen a veces. Ese no es el propósito. Y a veces algunos desertan. Pero Santiago les recuerda, tened paciencia. En el versículo 9 nos va a dar ahora algo más todavía, porque en el versículo 9 dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros. El desafío a convivir en el campo, en la iglesia. Estos hermanos no solo estaban teniendo problemas con sus jefes, con aquellos que estaban sobre ellos, pero había problemas entre ellos. Hermanos, no os quejéis unos contra otros. Yo no creo que está hablando de la iglesia Grace Way, porque en esta iglesia no tenemos ese problema. Y ustedes saben que estoy siendo un poquito sarcástico, porque en toda iglesia existen. Y Santiago se los recuerda. Es interesante porque un labrador no se mete en pleitos con sus vecinos. Una de las características comunes en los campesinos o en los labradores es el deseo de ayudarse unos a otros. La característica en general de los que trabajan en los campos es ayudarse uno. Siempre hay aquellos que no quieren, pero en la mayoría de las veces el deseo es ayudar a otros.
Nadie que trabaja en el campo tiene tiempo o la energía para discutir con los demás. Esa es una de las ventajas de trabajar en el campo. Hay tanto que hacer, tanto trabajo, que cuando llegamos a la casa queremos comer, descansar y no hablar de otros. Por eso Él les dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros. Posiblemente esto estaba pasando. Para que no seáis condenados, he aquí el juez está delante de la puerta. El Señor viene. El juez está a la puerta. Ahora, esta no era la única ocasión que Santiago tiene que hacer esto, porque miren en el capítulo 4, versículo 11, había otro problema también. Capítulo 4, versículo 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Entonces, vemos que estos hermanos tenían ciertos problemas también entre ellos. Consecuencia de las mismas situaciones, no podían manejar estas situaciones posiblemente, pero entonces Santiago tiene que recordarles a ellos que tienen que concentrarse en que el Señor viene y confiar, tener fe en su venida. Si empezamos a usar la hoz con unos contra otros, vamos a perder la cosecha. Si usted empieza a preocuparse y a tener problemas entre otros, con otros, la cosecha se va a perder. Y saben, es exactamente lo que el diablo está haciendo hoy día. Pasamos en tantos pleitos entre hermanos, entre iglesias, entre siervos del Señor, y la gente está caminando al infierno. Y estamos más preocupados por arreglar las cosas entre nosotros que por las almas que están yendo al infierno. Estamos más preocupados por aquel que dijo algo de mí y necesito limpiar mi reputación, que por aquellas almas que todos los días mueren y se despertarán en el infierno. ¡Wow! Y Santiago por eso les está diciendo, hermanos, sé que el problema es grande, sé que no es algo para pasar por alto, pero no os quejéis unos a otros y tengan fe porque el Señor viene. Esperen con paciencia, el Señor viene. Aún más, ahora lo que va a hacer Santiago es darnos ejemplos aún más fuertes, porque ahora va a usar a los profetas. Versículo 10 dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Si los profetas tuvieron paciencia, yo también. Si ellos tuvieron paciencia, es porque creyeron en Él, es porque depositaron su fe en Él, y esto los convirtió en tener una fe poderosísima. Si los profetas tuvieron paciencia, yo también puedo. Santiago es bien específico para animar a los hermanos en cuanto a la paciencia, y por eso ahora les va a recordar a los profetas. Note que él dice, tomad como ejemplo. Ellos estaban bien familiarizados con los profetas de Dios. Habían conocido, habían oído hablar de todos, de casi todos los profetas y las cosas que ellos sabían. Conocían muchos de ellos. Y por supuesto que sabían lo que habían sufrido y cómo fueron de pacientes. Por eso Santiago les dice, note que dice, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia. Estos hermanos que fueron comisionados para llevar a cabo misiones específicas de Dios, sufrieron aflicción y tuvieron mucha paciencia. ¡Wow! Ellos estaban, piensen esto, cada uno de estos profetas estaba exactamente en la voluntad de Dios. Sin embargo, sufrieron. Sin embargo, fueron afligidos. Cada uno estaba en la perfecta voluntad de Dios, cumpliendo la tarea que Dios les mandó específicamente a cada uno de ellos con una tarea variante de acuerdo al pueblo a que los fue enviado, de acuerdo a lo que debían predicar y enseñar. Predicaron en el nombre del Señor, fueron perseguidos y hasta algunos perdieron su vida. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes el caso de Elías cuando dice al rey Acab,
que no va a llover por 3 años y medio. Ahora, piensen en esto. Elías también sufre esa sequía. Dios lo guarda, Dios lo cuida, Dios lo cuidó. Y esa historia la pueden leer en el primer libro de los Reyes, capítulos 17 y 18. Pero él también sufrió esas consecuencias, él también fue parte. No fue que Dios le puso un pozo aparte para él para que no sufriera, él también. Así que también muchas veces vamos a ser afligidos aun cuando pensamos que no debiéramos. ¿Acaso yo hice eso? ¿No es lo que muchas veces pensamos de Adán y Eva? Si no fuera por Adán y Eva no estaríamos hoy aquí. Indirectamente lo pensamos y creemos que no debiéramos pasar por esto o aquello. Y aún aquellos que no fueron librados de morir, porque muchos de ellos sufrieron la muerte por Cristo, muchos de ellos recibieron su recompensa, todos, cada uno que murió. Los profetas fueron hombres de fe y valentía, pacientes, tuvieron una fe poderosísima y lo único fue que creyeron a su Dios y esperaron en Él, confiaron en Él completamente. Aún más, termina esta porción hablando del ejemplo de Job. El sufrimiento no es algo puramente negativo, como mencioné antes. A veces pensamos que el estar en medio de la aflicción o el dolor es algo negativo, sin embargo no lo es. A veces tenemos la idea, como dije antes, de que como cristianos no vamos a sufrir, no debiéramos sufrir. Pero recuerde, cuando decimos eso, muchas veces vamos a sufrir las consecuencias de nuestros pecados, las consecuencias de todas las decisiones que hemos hecho, sean buenas o sean malas. Pero por otro lado, muchas veces vamos a sufrir injustamente. Vivimos en un mundo injusto. Entonces no espere que este mundo nos va a tratar con justicia cuando lo que reina es la injusticia. Por eso tenemos que estar esperando en Él, tenemos que confiar en Él, tenemos que poner nuestra fe en Él, en que Él viene pronto, ya, hoy. Él vendrá. He aquí, dice ahora Santiago, versículo 11, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces ahora les va a dar el ejemplo de Job. No somos bienaventurados sin sufrimiento. He aquí tenemos, les dice, por bienaventurados, y la palabra bienaventurado significa que feliz. Suena contradictorio. Tenemos por gente feliz a los que sufrieron aflicción, a los que sufren aflicción, refiriéndose en este caso específico, como va a usar a Job, porque dice, ¿habéis oído de la paciencia de Job? Quiero que noten algo, porque Santiago no hace énfasis en los sufrimientos de Job, pero les dice, ¿habéis oído de la paciencia de Job? Nosotros quizás podríamos hablar más y decir, ¿te acuerdas de los sufrimientos de Job? Pero no es lo que Santiago quiere hacer, porque el asunto aquí no es enfatizar la aflicción o el dolor o la angustia o los problemas que pudiese tener. Pero le dice, no somos bienaventurados, no tenemos por bienaventurados a los que sufren. En Mateo capítulo 5, el Señor nos da una tremenda lección, porque hablando de las bienaventuranzas, capítulo 5 del libro de Mateo, en el versículo 10, mire lo que el Señor dice claramente, y creo que nosotros conocemos bien este pasaje, sin embargo, tenemos la tendencia de olvidarlo. Pero Él dice aquí en el capítulo 5, versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora piense en esto. A veces nosotros oímos noticias y se nos habla de hermanos que sufren tremendamente persecución en lo que nosotros llamamos los países menos alcanzados.
y nos parte el corazón. Damos gracias a Dios que tenemos aquí libertad. Pero ¿alguna vez hemos pensado que son bienaventurados? No pensamos así. Ahora, tenga cuidado, porque no quiero decir con esto que debemos dejar de orar por ellos y decir, estos hermanos son bienaventurados, que sufran más. No, por supuesto que no. Pero a veces nosotros mismos damos la impresión de que, ellos no debieran sufrir. El Señor lo dijo. Y nuestro mismo Señor y Salvador Jesucristo padeció injustamente y fue a la cruz del Calvario por usted y por mí. Se nos olvida esto. Así que la próxima vez que usted esté sufriendo, recuerde lo que nuestro Cristo sufrió y póngalo en balance. No para menospreciar o para decir o minimizar el dolor que cada uno de nosotros puede haber tenido en cualquier circunstancia. Pero Santiago lo que quiere dejar bien claro es, si hay aflicción, pero tened paciencia, porque el Señor viene pronto. Nuestros hermanos que viven en estos lugares, debemos seguir orando por ellos y que Dios les dé la fuerza para que ellos de veras puedan enfrentar esto. No hay victoria sin pelea. Y si deseamos bendición, debemos estar preparados para sobrellevar las aflicciones. Debemos estar preparados. No digo que debemos orar para que ellas vengan, pero debemos estar preparados y listos por si nos toca pasar por cualquier cosa. Por eso Él les dice, regresando aquí en Santiago, les dice, habéis oído de la paciencia de Job. No hay mejor ejemplo de sufrimiento en toda la Escritura quizás que Job. Todas las circunstancias estaban en su contra. Piense, es un libro grande, 42 capítulos. Pero este hombre perdió sus riquezas, perdió su salud, perdió a todos sus hijos amados. Su esposa estaba en contra de él y hasta le dijo, maldice a Dios y muérete. Sus amigos lo acusaron de pecar y ser un hipócrita. Y a pesar de todo esto, Job fue paciente. ¿Se pueden ustedes imaginar? Ninguno de nosotros puede identificarse plenamente con el sufrimiento o la aflicción de este hombre. Sí, algunos hemos sufrido algunas cosas que nos puede comparar. Quedarse en la calle de la noche a la mañana, perder a todos sus hijos en un día. Simplemente él creyó a su Dios. Su fe fue poderosísima. ¿Entendió? Quizás no. Muchas cosas ni entendió. Sus mejores amigos, aquellos que trataron de entender algo de lo que... No, yo creo que hay pecado en tu vida y por eso te está pasando todo esto. Como Dios dice que nos bendice, a veces creemos que si no tenemos cosas físicas, Dios no me está bendiciendo. Y por eso pienso que entre más pobre, más buen cristiano soy. Y entre más rico, he recibido más bendiciones de Dios. Qué equivocados estamos. Pero Job fue paciente. Sí, Satanás predijo que Job se iba a impacientar con Dios, que Job iba a abandonar su fe, que Dios iba a blasfemar a su Dios. Pero no fue así. No fue así. Estos son ejemplos para ellos de vidas reales que aprendieron a ser pacientes con el Señor. Santiago no les da ejemplos de personas que no habían pasado por estas situaciones. Y por eso al final ellos pueden seguir adelante y tener paciencia hasta la venida del Señor. ¿Espera usted que el Señor viene? Y quizás lo que necesita hacer esta noche es reenfocarse. Y cualquier problema que usted piensa que tiene, tenga paciencia, porque el Señor viene. Todo lo que usted pueda estar sufriendo,
El Señor lo que nos dice es: sea paciente, paciente, tenga paciencia hasta que el Señor regrese. Oremos. Padre, te damos gracias porque sabemos que tú vienes. Pero Dios, tantas veces que nos desenfocamos. Obviamente nuestro enemigo nos ayuda a enfocarnos en las muchas cosas que pudiésemos tener. Padre, muchas cosas vienen a nuestras vidas. Señor, muchas situaciones. Y algunas veces situaciones que parecemos o parece que nos vamos a hundir o parece que no vamos a poder sobrevivir. Dios, tú conoces a cada hermano, a cada hermana aquí esta noche. Conoces cada una de las situaciones. Y Señor, si hay alguna persona aquí que está pensando que quizás su situación en verdad es tan difícil o que es imposible, por favor ayúdale a recordar que no hay tal. Si es hijo o hija de Dios, que podamos recordar estas palabras: tener paciencia en ti, tener paciencia en medio de esto o aquello, porque tu hijo viene. Bendice a cada hermano, a cada hermana. Y si hay alguna persona, oh Dios, que aún no te conoce, que no ha venido a la fe contigo, oro, Padre Celestial, para que tú obres en la vida de esta persona y pueda poner su fe en ti. Oramos, oh Padre Celestial, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Solo quisiera